Bueno, hermanos, muy buenas noches. Es un gusto volver a estar reunidos, ¿verdad? Para poder estudiar la palabra del Señor. Vamos a comenzar con una oración y vamos a pasar a la clase inmediatamente para aprovechar el tiempo. ¿Okay? Le invito a que inclinen sus rostros. Señor, te damos gracias en esta noche porque tú has sido bueno, Señor, con nosotros, con darnos esta oportunidad, Padre, de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque es gratis, Señor, porque no tenemos ningún impedimento. Y, Señor, te queremos pedir, Padre, que abras nuestro corazón y nuestra mente, Señor, que pongas en nosotros la disposición, Señor, para estudiar a profundidad cada palabra, Señor, cada versículo y poder sacar una aplicación, Señor, que nosotros podamos vivir, Señor. Un nuevo conocimiento de ti, Padre, de que te podamos comprender, Señor, para poder glorificarte más, para poder honrarte más, para poder vivir vidas más santas. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a compartir pantalla. Ahí estamos. Bueno, a saludar a todos. No habíamos saludado a hermana Marta y Luz. Dios les bendiga, bienvenida. Diana, también Carlos andaba por ahí. A Nubia, bienvenido, Nubia de Rolando. A Megan y Ryan, Dios les bendiga. Gracias, aquí estamos Diana y yo. Excelente. Dios les Mucho bendiga, gusto. hermana. Amén. Ahí doña Irma, hermana Brenda, hermana Regina, Roberto, Ronald y Denise, que andaba por ahí también, y David Mora y su esposa también por ahí, y Keila acá. Entonces, bueno, vamos a continuar entonces con la clase. Y como me dijeron por ahí, ¿verdad? Que había tareas, entonces vamos a preguntar. Vamos a hacer las preguntas. No, tranquilos, ahorita vamos a responder. Vamos a dar un momento ahí, ¿verdad? Para ir respondiendo. Entonces, ahí en lo que Ronald va por el café, que comparta, ¿verdad? Los que les gusta el café. Entonces, miércoles 3 de marzo, así que ya estamos clase 58, y habíamos dejado esta pregunta ahí al aire. ¿A quién le gustaría comentar? Yo sé que es una pregunta personal, es una pregunta que tal vez no la podemos contestar así rápido, pero tal vez alguien ya pensó, analizó y quisiera hacernos un comentario, ¿verdad? La pregunta esta, la número 1. ¿Qué pasaría si alguien daña, deshonra o agrede sexualmente o le falta el respeto a un familiar nuestro, sea nuestra hija, sea nuestra hermana? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Igual que Simeón o Leví, perdón que en el chat yo puse ahí David, ¿verdad? Pero él lo cambió automáticamente y no me fijé, ¿verdad? Leví, ¿cómo reaccionaríamos? Así con enojo, intentando vengarnos o como le mencioné, ¿verdad? Es muy difícil tal vez tener una respuesta ahora, pero no sé si alguien quiere hacer un comentario al respecto. Es bien complicado porque me escuchan. Sí, le escuchamos. Es que no sé qué dicen. A ver, bueno, es bien complicado porque no se compara una agresión sexual o un daño sexual a un familiar con lo que nos pasó a nosotros con Will. Mi reacción al principio con Will fue de incredulidad, no lo podía creer, pero tampoco me llené de venganza ni de rencor por la persona que lo hizo. Ahora, si es la parte de que alguien daña a un hijo, yo he sido alguien muy, muy enojona cuando le pasa algo a mis hijos, pero ya entrando en esta relación tan fuerte y tan honesta y fiel con el Señor, no actuaría con venganza, pero sí pienso que demandaría, acusaría y que sea la justicia quien tome las riendas del caso. Gracias, hermana Irma, por compartir. Y la verdad que sí, ¿verdad? Uno no espera que le suceda eso.
Y oramos para que no nos suceda nada así, ¿verdad? Pero estamos expuestos en un mundo malo. Entonces, y lo mejor, como dijo doña Irma, oramos para reaccionar de la mejor forma, ¿verdad? Reaccionar de la mejor forma. Ahora la pregunta 2. La pregunta 2 dice, Dios quedó complacido cuando Simeón y Leví mataron al todo el pueblo de Siquem, pensando que lo hicieron para ayudarle a Dios o para vengarse de una forma, una venganza santa por lo que le hicieron a su hermana. ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que no se quedó, que Dios no se complació con eso. No pudo Así haberse complacido con eso. Sí. Algo malo, un pecado, no se puede tapar con otro pecado, ¿verdad? Y no, pero es que estamos vengando el nombre de Dios. O sea, hay otra forma, como mencionó la hermana Irma, ¿verdad? Que uno puede utilizar unos canales y dejar la venganza a Dios. Excelente, muy bien. Entonces, ahora, estas eran las 2 preguntas que habíamos dejado para que íbamos a contestarlas aquí. No sé si alguien ya encontró la respuesta. Si encontraron la respuesta, qué bueno, ¿verdad? Nos pueden decir ahorita, así la pasamos rapidito. No. Pero la pregunta era esta, ¿verdad? ¿Hubo una venganza de los otros pueblos vecinos, o sea, alrededor de Jacob, por lo que hicieron los hijos de Jacob con el pueblo de Siquem? Entonces, ahí en Génesis 35, ahí la podemos encontrar, ¿verdad? No. Bueno, correcto, gracias. No hubo una venganza. Qué bueno, ahí lo menciona. Entonces, no hubo. Y hoy la vamos a contestar. ¿A dónde y por qué? ¿Verdad? ¿En qué versículo se menciona? Y la otra pregunta es, ¿menciona la Biblia una venganza de parte de Esaú hacia Jacob cuando su papá murió? O sea, pudieron haber pensado, imagínense, 20 años y le pidió perdón y todo, después se reúnen, pero Jacob pudo pensar, me perdonó porque mi papá todavía está vivo, pero cuando se muera mi papá, ahí puede suceder algo. ¿Menciona la Biblia algo al respecto? No, la verdad que no hubo venganza. No. No hubo venganza. Entonces, si van apuntando ahí características de Jacob, bueno, que Dios tuvo eso, ¿verdad? De misericordia, no hubo ninguna venganza tampoco. Entonces Dios fue fiel. Ahora, ánimo, ¿verdad? Estamos leyendo capítulo 35, era para leer esta vez. Y responde en su mente si leyó, o si leyó de aquí en adelante, ¿verdad? Vamos a llegar a José, que es espectacular, ¿verdad? Toda la historia de José es espectacular. Y yo les quiero, cuando terminemos, le voy a lanzar un desafío. Le voy a lanzar un desafío y una pregunta. No sé si la escribí al final, pero le voy a hacer una pregunta con respecto a José. Se la voy a dejar ahorita. Hagan un espacito ahí en una esquinita y hagan un recuadro. La pregunta es, cuando lean Génesis 37, van a buscar, ¿tenía José que contar el sueño, los 2 sueños que tuvo? No la respondan todavía, vamos a contestar la próxima clase, pero la pregunta es esa, ¿tenía José que contar el sueño que Dios le dio o era algo para él? Así. Y a eso le vamos a agregar a alguien que nosotros conocemos, le gustaban mucho los hashtags, ¿verdad? Entonces era hashtag prudencia. José, hashtag prudencia. Entonces, ya vamos a explicar por qué más adelantito, ¿verdad? Entonces, pero lea su Biblia y vamos a ir ampliando toda esta parte que vamos a ir allí estudiando. Entonces, listo. Entonces, miren a José y digan hashtag prudencia, ¿verdad? La primera parte. Y Dios le enseñó, ¿verdad? Dios le enseñó. Entonces... ¿Puedes repetir la pregunta? Ajá. La pregunta sería, José, en Génesis 37, Dios le dijo que tenía que
contar el sueño de las estrellas y el sol y la luna que se arrodillan ante él, o el sueño de los manojos de trigo, creo que se inclinan ante el manojo de José. ¿Tenía él que decirlo, contarlo a sus hermanos? De la clase, por favor. ¿O no? Entonces, eso es lo vamos a estudiar cuando leamos Génesis 37. Lo vamos a leer y vamos a poner mucha atención ahí en esa parte. Listo. Entonces, esa la vamos a contestar después, ¿verdad? Entonces, hoy estamos finalizando ahí el capítulo, bueno, empezando el 35, el 36, y Dios le pide, aquí, ¿verdad? Dios le pide a Jacob que levante un altar. Entonces, Jacob edifica el altar. Y después, en el versículo anterior, se habían separado, ¿verdad? Esaú se había separado de Jacob porque tenía muchas posesiones. Y después, entonces, Jacob está en estas tres ciudades, en Betel, en Belén Efrata, y en Mamre. Ya vamos a ver qué sucedió en Mamre. Si son curiosos y les gusta geografía bíblica, hay varias cosas que sucedieron ahí en Mamre. Bueno, entonces estas son las preguntas que vamos a contestar el día de hoy. Perdón que las pasé rápido. Vamos a enfocarnos en dos preguntas. Yo quisiera avanzar mucho, ¿verdad? Pero leía más y me salía más cosas. Entonces yo, bueno, vamos a ir paso a paso, pero la idea es ir avanzando. Un nuevo pacto. Génesis 35, hay un nuevo pacto. Pregunta, ¿es nuevo el pacto o solo es un recordatorio? Eso lo vamos a contestar hoy. Y lo otro es la muerte de Isaac. Isaac muere. Isaac es el papá de Jacob y Esaú, entonces él muere. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la Biblia con respecto a eso y todo lo que incluía esto. Ahí contestando la pregunta anterior que ya vamos a ampliarla. Entonces, en la pregunta 87, en capítulo 35. ¿En qué consiste el nuevo pacto que Dios hace con Jacob? Vamos a leer ahí los primeros versículos. Bueno, quería hacer por esto le dije, ¿verdad? Que ya íbamos a entrar al texto y les hago una pregunta. ¿Quién quiere leer 35:1? Dice, y Dios dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Gracias Ronnie por la lectura. Entonces, Dios le dijo a Jacob. Entonces ahora volvemos a esta pregunta. Dios se puede presentar a alguien hoy en día, en pleno siglo XXI. Dios puede hablar directamente con alguien hoy en día, así como lo hizo con Jacob, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Isaac, o los demás patriarcas. ¿Qué piensan? Y cuando vayan a contestar, ¿qué versículo bíblico utilizarían ustedes para apoyar su respuesta? Ya alguien escribió el chat, vamos a ver. ¿Qué piensan? Sí, o sea, Dios no está limitado a lo que nosotros, a nuestra humanidad, ¿verdad? Dios se puede manifestar, sí. O sea, vamos a aprender el domingo acerca de los dones también, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo Dios actúa. Pero Dios no se cierra, ¿verdad? Pero hoy en día, o sea, estoy pensando en esto, ustedes encienden la televisión y ponen canales cristianos, no sé si miran canales cristianos, pero la mayoría de los canales cristianos es Dios me habló, Dios me dijo esto para usted. Reciban esta palabra de Dios, que Dios me la dio ahorita y es para ustedes. Hagan un pacto. Hagan un pacto hoy, de dinero más que todo, a veces le dicen eso, ¿verdad? Dios me reveló que usted tiene que dar su carro para la obra. Darío, Dígame.
Precisamente ayer hablaba con alguien de ese tema, fíjate. Que yo me mantengo en la postura cesacionista, ¿verdad? Con respecto a todo ese tema. Sin embargo, Dios no está sujeto, ¿verdad? A lo que nosotros como seres humanos pues pensemos. Él es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera. Y Él puede revelarse como a Él le plazca, ¿verdad? Pero cuando hablamos de revelación, tenemos que recordar que existe la revelación general y la revelación especial. Y dentro de su revelación tenemos las escrituras, ¿verdad? Y recordemos que la escritura es palabra de Dios, inerrante, infalible, ¿verdad? Y en ese sentido, al menos yo, ¿verdad? Cuando alguien me dice, Roberto, te traigo palabra, contame en qué versículo y qué capítulo vamos a leer, porque nada que esté fuera puedes decir, no agregarlo a la Biblia, pues agregarlo ahorita y le metes ahí después de Apocalipsis. ¿Va? Entonces, yo personalmente pienso de que Dios puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Él no está sujeto, pero la revelación ya está. Como decimos, ahí está este Copland, no sé, Ryan, corregime. Copland, está el otro, ¿cómo se llama este man? El Maldonado, Mentado. Hay un montón de predicadores de la prosperidad que te dicen de que sí, que la Biblia pues, está un poco viejita y que lo nuevo es lo que ellos dicen, ¿va? Déjame. Sí. Entonces, bueno, vamos a estudiar acerca de esto los domingos en la iglesia cuando se estudia acerca de los dones y cómo el don de profecía y todo eso. Entonces, ahí es solo para ir ampliando ahí un poquito, pero sí, hay varios versículos que hablan de que Dios hoy habla a través de la Biblia. Ahí lo vamos a ver y vamos a ampliarlo más, ¿verdad? También ahí en los domingos. Así que siga conectado allí o yendo a la iglesia, aprovechando que hay libre circulación con las medidas de seguridad, vaya entonces ahí también a la iglesia. Darío, en Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por las profetas. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Pues, sí, Dios puede, pero Él dice en su palabra que Él nos ha hablado por su Hijo. Así es. Así es. Cuando redacté la pregunta, ese versículo se me vino a la mente. Y digo yo, sí, Dios puede hacerlo, sí, pero no lo hace. Y fíjese que no es parte de la pregunta, pero hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede pecar. Sí, Dios no puede pecar. Entonces hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede contradecir sus propios atributos. Entonces hay cosas que Dios no puede hacer. Sí, hay cosas que Dios no puede hacer. Pecar es una de ellas. Entonces, Dios decide revelarse a la gente hoy en día a través de su palabra, a través de Jesús. Entonces, cualquier otra revelación, tenga cuidado, ¿verdad? Y si algún ángel se le presenta, porque el diablo, cuidado, se disfraza como ángel de luz. Entonces, ojo ahí, ¿verdad? Todo eso. Y como decía Pablo también, si alguien le presenta un nuevo evangelio, cuidado, porque puede ser anatema, ¿verdad? Si contradice todo lo que está en la Biblia. Entonces, muy bien, ¿verdad? Gracias Megan, gracias Roberto por la aportación también, ¿verdad? Avancemos al siguiente. Bueno, entonces, ¿en qué consistía el nuevo pacto? Ahora vamos en torno a eso vamos a ir hablando. Y en cuanto al nuevo pacto, Dios desea hablar con Jacob. Dios desea hablar con Jacob y en realidad no es un nuevo pacto. Gracias Roberto. Gálatas 1 del 6 al 9. Ahí está ampliando el versículo.
en realidad no es un nuevo pacto, sino que es una confirmación, es un recordatorio del pacto que ya le había hecho a Jacob. Entonces, eso es lo que vamos a estar estudiando, ¿verdad? Y antes de leer en qué consistía el pacto, vamos a leer qué fue lo que hizo Jacob cuando escuchó la voz de Dios. Imagínense, no sé si quieren ponerse en los zapatos de Jacob o en los zapatos de los familiares de Jacob. Y que Dios le dice a mi papá, levanta un altar en aquella ciudad. Entonces, y todos decimos, bueno, está bien, anda. No, pero él dice, vamos todos, porque eso es lo que continúa ahí en los siguientes versículos, ¿verdad? Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos de que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Entonces, y después, en el 3 dice, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino en que he andado. Entonces, cuando Jacob escuchó la voz de Dios, él dijo, sí, voy a ir, y voy a ir con mi familia. Y lo primero que hizo fue proponerse, vamos a estar limpios y puros ante Dios. No solo Jacob mismo, no solo como Jacob como responsable de que Dios había hablado directamente con él, sino quiso involucrar también a toda su familia. Entonces, y la pregunta, ustedes que ya leyeron, ¿verdad? Cuando Jacob dijo esto, quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes, ¿verdad que no había nada? No había ningún dios ajeno, no había ningún ídolo, no había nada allí, ¿verdad? ¿Qué dice 35:4? Habían ídolos. A Jacob todos los dioses. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Entonces, la familia de Jacob tenía dioses, tenían amuletos y ahí cuando dice zarcillos es cosas que se ponen así en las orejas, pero decían, no hombre, ¿cómo esas cosas, esos aritos van a ser pecado? No, ¿verdad? No se está refiriendo a el arito que se ponen hoy las mujeres, sino que antes eran amuletos. Antes eran aún los dioses, eran como amuletos, y en otra vez sí les rendían adoración, ¿verdad? Ese era un dios, un amuleto, algo así. Entonces, recuerden que en Génesis 31:19, cuando Jacob huyó de Labán, su suegro, hubo alguien que trajo los dioses de su papá, Labán. ¿Se acuerdan de ese versículo? 31:19. ¿Se acuerdan quién fue? Y por eso fue que Labán se regresó y estaba enojado y quiso hasta pelear ahí con Jacob, ¿verdad? Porque está bien que te hayas venido, dice mi familia, me quiero despedir, pero ¿quién se robó mis ídolos? ¿Quién se robó? Rebeca. La esposa. La hija, la esposa de Isaac. Correcto, la esposa de Isaac, ella se lo había robado. Y algunos de los estudiosos de la Biblia dicen que la persona que tenía esos ídolos o esos eran como unos terafines, algo así, eran unos como amuletos, tenía una doble porción de la primogenitura. Entonces, algunos dicen que eran ídolos, otros dicen que eran un amuleto o era algo ahí, pero Jacob le dice, entreguen todo eso, sabiendo que era la esposa que él amaba que había hecho eso. O sea, o se dio cuenta o Dios le reveló, pero él dijo, voy a hablar con Dios.
hay que purificarnos todos, hay que purificarnos todos. Y me gustó, ¿verdad? Me gustó eso porque le quiero hacer la pregunta. ¿Usted tiene algún amuleto en su casa? No, ¿verdad? Pero que somos cristianos, hermanos, somos cristianos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con...? No, vamos a dejar la Biblia abierta en la casa en Salmos 91 para que nos cuide en la noche, ¿verdad? O no, vamos a... gracias, Ronnie. Sí fue Raquel, la esposa de Jacob, ¿verdad? ¿Y qué cosas son ídolos para nosotros? Tal vez no tengo un amuleto o si, no, es que es mi reloj de la suerte. Sin ese reloj de la suerte no goleo. No, es que solo con esto, solo con esta ropa, a mí me va bien. Perdón, ¿verdad? No. Es que solo cuando me levanto de este lado de la cama, me va bien. Es que tengo que hacer primero esto, luego esto y luego esto, y ahí me va bien. Cuidado con esos amuletos o con esos dioses o... Lo del Olimpia tengo yo. Hay muchos, yo conozco a varios que tienen ahí, ¿verdad? Como su prioridad es los pasatiempos, ¿verdad? Y cuidado que esos amuletos o esas excusas pueden apartarlo de Dios. Y ahí hago la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es su excusa para no congregarse o no conectarse? No, hermano, es que mire que la salud, es que sí, que está malo, está feo el coronavirus, hermano. Es cierto, está feo. Pero con las medidas de bioseguridad, nosotros podemos andar. Igual, si Dios quiere, aún en casa, encerrados, nos puede dar coronavirus también. El niño que nos viene a vender el agua, o la señora que nos vende las tortillas, o una persona que pasa enfrente de la casa, nos puede traer el virus y ya, nos contagiamos. Pero, ¿en quién confía usted? Confía, no, si estoy encerradito en mi casa, no me va a pasar nada. ¿O confía usted en el dinero? No, mientras haya dinero en la cuenta, la economía y todo, tranquilo, no hay problema. Podemos seguir. O, no, mi trabajo. Es que mire, no puedo ir el domingo porque mi trabajo, es que trabajo el domingo, fíjense, pero no, yo me voy a conectar, otro día en la semana me conecto. Normalmente no sucede, ¿verdad? Pero cuidado, ¿verdad? Cuidado porque con los pasatiempos, si ese pasatiempo es primero que Dios, me va a ir alejando cada vez más. Computadoras, juegos, amistades, familia. Cuidado, ¿verdad? Que esas cosas no me quiten el primer lugar que tiene que ser Dios. Entonces puede ser un amuleto o puede ser un ídolo. Eso que me quita el primer lugar. Entonces, si no puede congregarse por motivo de salud, está bien, entendemos. Pero conéctese, ¿verdad? Pero la prioridad es compartir los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Y que, bueno, que cuando sea el tiempo, primero Dios, ¿verdad? Orando para que se vaya quitando todo esto también, ¿verdad? Ahora una pregunta para los varones. Si están las hermanas por ahí, pueden poner en silencio su aparato, pero vamos a hablarle a los varones ahorita. Jacob dijo esto: levantémonos y subamos a Betel, y voy a hacer yo un altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino. Mire la característica de Jacob, el ejemplo de Jacob. Jacob dijo algo y toda su familia y todos sus hijos dijeron, sí, está bien, lo vamos a hacer. Y todos obedecieron. ¿Por qué? En el 4 y 5 menciona eso, ahora. Le dieron todo, imagínense, la vergüenza de decir, no, mire, ella tenía los ídolos de mi papá, ella tenía los ídolos de Labán, y todo el mundo lo entregó, y no le dio pena. ¿Por qué? Porque era una orden de Jacob, y todos obedecieron. Y después, en el 5 dice, y todos salieron, o sea, todos se fueron. Entonces, ¿qué pasa cuando yo digo algo en mi casa? Y yo doy una orden. ¿Lo siguen a ustedes como el líder? ¿Lo miran a ustedes como si él es la cabeza del hogar? Estoy hablando de los varones, ¿verdad? Conste. No, las mujeres no están escuchando ahorita.
Pero, y le hago la pregunta a usted también, hombre, ¿su familia lo mira leer en su casa? ¿Lo mira leer la Biblia? ¿Su familia lo mira tener un devocional? ¿O su familia solo lo mira trabajando? ¿O hay que disciplinar a alguien en casa y no, que lo discipline la esposa, porque el papá no puede, está muy ocupado? Y ahí la última pregunta. ¿Quién dirige el devocional familiar en su casa? Yo sé, ¿verdad?, que hay algunas hermanas que por diferentes razones no está su esposo y todo, pero el responsable cuando el esposo está es el esposo. Y yo sé que algunas esposas estaban escuchando, ¿verdad?, y querían escuchar, unas hermanas. Entonces, primero, hermana, déjelo liderar. Él es su esposo. Sí, él no, es que no sabe, él no se mete en cosas de la casa. Bueno, déjelo liderar. Él es, el rol del esposo es ser el sacerdote del hogar. Jacob dijo, y todos obedecieron. Jacob es mi héroe. No, ese es el rol que Dios quiere para el hombre, que sea cabeza del hogar. Entonces, esposa, deje que él ocupe ese lugar, ¿verdad? No es que él tome las decisiones y sea la última palabra y todo. No, pueden hablarlo en conjunto, pero que el esposo empiece a tomar, ¿verdad?, la dirección del hogar. Si la mujer es más devota, tiene más tiempo de ser creyente, está más involucrada y todo, bueno, dele también un espacio a su esposo, al hombre. Y le hago esta pregunta, puede utilizar esta frase: ¿te gustaría que leyéramos esto? ¿Te gustaría que hiciéramos esto? Y así le va dando el rol al esposo. El esposo empieza a liderar, el esposo empieza a ser cabeza, a tomar la dirección, ¿verdad? Y si no, si usted dice, no, pero es que ya no tengo niños, ya mi esposo no está y todo, bueno, busque nietos y enséñenle, pase tiempo también con sobrinos, con vecinos y enséñenle la Biblia también. Y si tal vez no hay un núcleo familiar a que las otras personas, los niños y todo, puedan tener como cabeza. Bueno, ¿qué fue lo que Pablo reconoció en Timoteo? Que la abuela había inculcado la palabra de Dios en Timoteo. Entonces, también las abuelas tienen un papel muy importante allí también, ¿verdad? Enseñar a sus nietos, enseñar a sus sobrinos, las hermanas o a sus vecinos, ¿verdad? Se puede. Entonces, y la idea es, bueno, hoy en día tal vez no es tan probable que Dios nos hable directamente al oído, pero sí vamos a escuchar la palabra de Dios y que las personas alrededor mía escuchen la palabra de Dios a través de mí. Ese es ya sea varón o sea la mujer, pero que las demás personas escuchen la palabra de Dios a través mío. Entonces, ánimo, ¿verdad? Ánimo. Y como mencionábamos, ¿verdad?, es una repetición del pacto. No voy a tocar el 35.5 porque eso lo vamos a responder después sobre qué sucedió con los pueblos alrededor, ¿verdad? Pero vamos a entrar directamente al pacto. Y dice, ¿alguien quiere leerlo, por favor? 35 del 9 hasta el 13. Dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él.
Correcto. Gracias. Gracias, Ronnie, por la ayuda. Y vemos que Dios se le presenta a Jacob y le cambia el nombre. Y le dice, bueno, ya no, en aquella cultura, el nombre de la persona simbolizaba o marcaba el propósito de la persona. Entonces, ahora dice, ya no se va a llamar tu nombre Jacob, que es usurpador, sino que va a ser tu nombre Israel. Aunque Israel significa el que pelea con Dios o el que está, ¿verdad? Con Dios, pero Dios le cambia el nombre y le cambia el propósito. Ya no vas a ser el usurpador, ¿verdad? Ahora vas a ser el que está con Dios. Creo que hacia ahí apunta más el nombre, ¿verdad? Luego, entonces, le recuerda, ¿verdad? Van a salir de ti reyes, van a salir de ti naciones, y te voy a dar la tierra. Te voy a dar la tierra. Entonces, Dios le habla directamente a Jacob. Espectacular, ¿verdad? Allí. Y Jacob hace levantar el altar. Levanta un altar, un lugar para adorar a Dios. Y con toda su familia adoran a Dios ahí en ese lugar. Y aquí vamos a entrar a otra parte. Bueno, si quieren profundizar en el pacto de Dios con Jacob, muy bonito, ¿verdad? Se repite. Las promesas que hace Dios se cumplen y espectacular, ¿verdad? Y recuerda ahí también eso. Entonces, pero sucedió que después de que están ahí todos adorando, están ahí, bueno, antes de ahí también ya había muerto una persona que estaba con Jacob ahí, toda su familia. Después de allí, dice que también muere alguien más. Del 16 en adelante. Mueren 2 personas más muy cerca de Jacob. Entonces, y eso es casi inmediatamente después del pacto que Dios había hecho con Jacob. Mueren 2 personas cercanas a Jacob. Vamos a leer. Bueno, no, creo que no lo puse ahí, pero alguien quiere leer del 16 al 21. Amén. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra y para llegar a Éfrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto, y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino a Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Gracias. Ahí, Gracias. Sí. Ahí vemos que primero acaban de adorar a Dios todos juntos. Y Raquel, la esposa a la que Jacob amaba, estaba embarazada y tuvo trabajo en su parto y murió ella. Y después, más adelante, lo vamos a leer después, dice, después vino el 27 y 20, al 29. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo. Viejo y lleno de días, lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Entonces, muy cerca de este nuevo pacto que Dios había hecho con ellos. Mueren 2 personas cercanas a Jacob. Y ahí la pregunta que viene es, ¿usted sabe cómo Dios actúa? Ay,
Dios es especialista, ¿verdad? En hacer cosas diferentes y que nosotros no pensamos, ¿verdad? Muere Raquel, la esposa que Jacob amaba. Y aquí doña Irma nos hizo una introducción también a esto, ¿verdad? Porque ¿cómo reaccionaría usted cuando pierde a alguien que ama? Usted puede estar pasando el mejor tiempo de adoración a Dios y puede venir una prueba difícil para usted. Y ahorita, ¿verdad? En todo Honduras, ¿verdad? Sucedió, ¿verdad? Estábamos en medio del COVID, de la pandemia, sin dinero y nada, y después vienen 2 huracanes, ¿verdad? Y después viene, la enfermedad se pone más fuerte, ¿verdad? Y ya hay familiares nuestros o personas muy cercanas a nosotros que ya han fallecido, ¿verdad? Con eso. Entonces viene la prueba. Y ahí la pregunta, ¿usted entiende a Dios? No, a veces no podemos entender a Dios, ¿verdad? Aunque sí conocemos de Dios, sí sabemos que Dios es fiel y todo, pero a veces Él actúa de forma que nosotros no entendemos, ¿verdad? Y lo que menciona ahí en verde, no sé si pueden ver la pantalla, ¿verdad? Los problemas y dificultades son dolorosos. Sí, son dolorosos, pero son inevitables cuando vienen de Dios. Esos problemas o dificultades, o sea, ¿vamos a tener que pasar? Sí, vamos a tener que pasarlos. Entonces, ese pensamiento está en la Biblia del diario vivir, ¿verdad? Entonces, la gente va a morir, sí, porque es producto del pecado. Hay una consecuencia para todas las personas que todos vamos a morir, sea hace pronto o sea después, pero vamos a enfrentar la muerte como consecuencia de ese pecado, del pecado que tenemos. Pero hay cosas difíciles que van a venir. Y las dificultades son oportunidades que Dios nos da para crecer. No, pero ¿cómo Dios va a utilizar una enfermedad? Sí. Leíamos en el chat, ¿verdad? Que el hermano Alfonso, aún en medio en el hospital y todo, él estuvo compartiendo de Dios. Sí. Qué bueno, ¿verdad? Y él tal vez no hubiera compartido con esa enfermera o con esas personas si él no hubiera estado en el hospital. Tal vez nunca los hubiera conocido, pero Dios permite esas situaciones para nosotros hablar de Dios. Y aquí hay otra pregunta. ¿Cómo sería mi relación con Dios si nunca yo tuviera un problema? Si nunca me faltara dinero. No sé si alguien se hubiera acercado a Dios. Si todo me va bien en el trabajo, me va bien con la familia, me va bien con mis vecinos, me va bien con todo. ¿Para qué voy a ocupar a Dios? Alguien puede llegar a pensar eso ahora. Y, bueno, entonces ahí, mire, por eso es que tenemos escasez. ¿Para qué? Para acercarnos a Dios. Por eso es que a veces vienen situaciones difíciles. ¿Para qué? Para que nos acerquemos a Dios. Problemas en el trabajo, ahí están todos acá, uno tras otro, ¿verdad? ¿Para qué? Para acercarnos a Dios, para confiar en Dios. Situaciones en familia que a veces no nos entendemos bien o no nos comunicamos bien, están para acercarnos más a Dios, para resolverlo. Usted no va a crecer si no tiene una prueba para vencer. Usted no va a crecer nunca si no tiene una prueba para vencer. Y aquí, ¿verdad? Pensando en una persona que no tenía ningún problema. Hubo un tiempo de vida de una persona que se menciona en la Biblia que él todo le iba bien. Tenía dinero, tenía familia, tenía todas las cosas y todo le iba bien. Y saben, hasta el diablo sabía eso. Y después, ¿qué sucedió? Perdió su familia, perdió la salud, perdió todo lo que tenía, sus posesiones y todo. Y le tocó, bueno, Dios lo agarró desde cero casi, ¿verdad? Pero hasta que él tuvo un encuentro personal con Dios. No quiero que usted pase por eso, ni yo quiero pasar por eso, ¿verdad? Pero mejor, gracias a Dios por los problemas que me pone. A veces son difíciles, son grandes y todo, pero gracias a Dios, ¿verdad? No llegar al extremo de que, ¡boom!, me quite todo de un solo, ¿verdad? Entonces, pero cuando vienen esa prueba,
yo digo, bueno, es porque Dios quiere hacer algo conmigo. Santiago 1, 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El plan de Dios es que seamos perfectos. Entonces, nos van a venir las pruebas. Dios nos va a ir perfeccionando a través de las pruebas para que nos acerquemos más a Dios. Entonces, murió la esposa, sí. Después muere su papá. ¿Entiende usted a Dios? A veces no lo podemos entender, ¿verdad? Cómo Dios actúa. Pero hay una frase popular que dice, ay, me llovió sobre mojado, ¿verdad? O me fue de mal en peor. O no sé, alguna otra frase más ahí, ¿verdad? Que especifique esto mismo. Me sucedió esto y de remate esto también, ¿verdad? Solo falta que venga un chucho y me orine, dicen ahí alguien más, ¿verdad? Entonces, y bueno, hay que criticar a Dios, hay que hablar en contra de Dios, hay que, mejor me voy al mundo. No, tiene que confiar en Dios. Y bueno, es parte, no lo digo ahora porque no tengo problemas, no, lo digo porque estamos en problemas y vamos saliendo de los problemas, ¿verdad? Pero Dios quiere que nos acerquemos a Él. Lo bueno, leemos ahí en el párrafo en azul, dice, lo bueno es que nosotros sabemos que Dios siempre está en control de todo. No va a cometer errores. Dios no comete errores. No soy el primer error que Dios va a cometer, no, tampoco. Así que Dios va a seguir obrando para bien. Así que confiemos en Él. Y esta parte ahí, ¿verdad? En verde decía, y que los demás miren y den gloria a Dios por cómo usted reacciona ante las situaciones difíciles. Es normal llorar, es normal ponerse triste, es normal una situación así no saber qué hacer, sí, pero ahí entramos los demás, orando por la persona, visitándolo, llamándolo, escribiéndole y ayudándole, ¿verdad? A poder salir de esto, ¿verdad? Y mirábamos también ahí, ¿verdad? Llevar las cargas los unos de los otros. Si es una carga que no pueden llevar, usted, hermano, como miembro de la iglesia, ayúdele. Si usted sabe, ayude mientras puede. Si no, busque, ¿verdad? Ayuda. Ya vamos contra el tiempo, ¿verdad? Darío, bueno, dime. Solamente esa última parte creo que a veces uno lo pasa bastante por desapercibido, pero a mí me pasó cuando yo me enfermé del corazón, ¿verdad? Yo tenía mis amigos que eran mis vecinos, ¿verdad? Yo tenía 21 años, estaba hospitalizado, me iban a operar el corazón, ¿verdad? Y era bien curioso y ahorita lo pienso, ¿verdad? Y oigo a mis amigos decirme, ¿verdad? Chica, nosotros fumamos, nosotros tomamos, nosotros andamos con mujeres y todo, y a nosotros no nos pasa nada. Y a este que va para la iglesia, que este es santo, que este no toma y no fuma, a este es el que le pasan las cosas, ¿verdad? Y a veces ellos lo ven como broma, pero realmente para ellos es una forma de reflexionar sobre que ellos no están bien con Dios. Y el hecho de cómo uno enfrenta las situaciones no se trata de si sobrevivo o no sobrevivo, no se trata de si quedo bien o quedo mal, no se trata de nada de eso, se trata de la actitud con la que nosotros enfrentamos esa situación desde el punto de vista de la fe y cómo la sobrellevamos y cómo reaccionamos. No se trata, como tú decías, no se trata de no llorar. La fe no se trata, nadie me va a admirar porque diga, uy, no lloró. ¡Qué fe! Eso no se trata de fe. Pero ¿qué pasa después de que lloré? ¿Qué pasa? ¿Cuál es mi actitud, verdad? Hay mucha gente que pasa por cosas difíciles y queda peleada con Dios, queda separado de Dios, decide no tener nada que ver con Dios. Cómo enfrentamos las situaciones de la vida difíciles, y esas cosas son las que realmente terminan siendo de testimonio para las personas, ¿verdad? Bien decía ahí, la gente reconoce de la misma manera que ve en un trabajador honrado algo diferente y dicen, hey, esta persona es honrada, en esta persona yo puedo confiar, en esta persona tal cosa, y es el testimonio de un creyente. De la misma manera las pruebas siguen siendo testimonio por cómo nosotros las enfrentamos para las personas que no son creyentes. Perdón. Así es, ¿verdad? Entonces, tenemos que reflejar a Dios en medio de las dificultades, ¿verdad? Cuando todo va bien, qué bonito ser cristiano, ¿verdad? Pero cuando
hay algo aparentemente malo o aparentemente difícil, bueno, ahí es el momento de actuar y que miren a Dios, ¿verdad? Ánimo, ánimo entonces los que estamos ahí con pruebas y situaciones difíciles, ¿verdad? Momento para acercarnos a Dios. Y ahí, ¿verdad? Los pueblos vecinos se vengaron de Jacob y de su familia. Ahí ya habíamos contestado ahí que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios estuvo en control, dice 35:5, y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Entonces, Dios tuvo cuidado de Jacob. Y aunque pensemos que algo no tiene solución, tranquilos, Dios tiene un plan. Dios cuida de nosotros. Y dice, no, es que ahora, ay, ya. Bueno, obviamente, si usted cometió un error, si usted cometió una falta, va a tener la consecuencia de eso, ¿verdad? Pero si es algo circunstancial o algo que Dios puso, bueno, tranquilo, Dios tiene un plan y Dios va a seguir cuidando de su pueblo. Me gustó este versículo en Salmos 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahí, ¿verdad? ¿Era el pueblo escogido de Dios? Sí. Y Dios lo defendió. Dios lo defendió ahora. Darío, sí. Algo que me llama la atención es que ellos venían de cometer un pecado, ¿verdad? Los hijos de Jacob. Podríamos decir, no, pero Dios tenía que tomar juicio contra ellos. Pero es bien interesante que hay un acto de arrepentimiento allí, ¿verdad? En el versículo 4, que ellos dicen que entregaron todos los ídolos, todas aquellas cosas que los apartaban, los separaban de Dios. Entonces, creo que hubo una acción de arrepentimiento, ¿verdad? Y allí Dios extendió su misericordia. Y muchas veces no damos ese paso de arrepentirnos. Entonces, difícilmente el Señor va a tener misericordia de nosotros si no nos arrepentimos de nuestro pecado, ¿verdad? Es cierto, Él es un Dios perfecto y que va a obrar de forma que nosotros no podemos entender, independientemente de lo que nosotros hagamos, pero me llama mucho la atención que ellos se arrepintieron y se apartaron del pecado, ¿verdad? Entonces, no dice ahí si fue específicamente por eso, pero justo está antes del versículo 5, ¿verdad? Que dice de que ellos entregaron todos esos ídolos y se apartaron de ese pecado. Entonces, por mucha justicia que nosotros veamos, no, hombre, Dios tenía que haber castigado a los hijos de Jacob por lo que hicieron. Pero ellos tuvieron una acción de arrepentimiento y muchas veces nosotros nos cuesta, ¿verdad? Esa parte de arrepentirnos de aquello que hicimos que estuvo mal. Así es, así es. Y recuerden, ¿verdad? Dios no pasa el pecado desapercibido. Si ustedes ya leyeron Génesis 49, allí Dios hace justicia. Y en Génesis, bueno, ya lo vamos a ver después, Génesis 35, hay otro pecado también allí. No pasa nada, tranquilo, nadie se dio cuenta. Pero allí en Génesis 48, 49, ahí vuelve a salir a la luz eso. Esaú realizó una venganza contra Jacob cuando murió su padre. Capítulo 35 dice que no, ¿verdad? No hubo. Y ellos estuvieron allí con Jacob y Esaú. Hicieron todo el acto fúnebre de Isaac y estuvieron ellos unidos y no menciona en la Biblia que hubo una situación ahí de venganza ni nada, ¿verdad? Entonces, ambos hijos estuvieron ahí juntos y pudieron estar ahí tranquilos y en paz, ¿verdad? Hicieron las paces, enterraron ambos a su padre y gracias a Dios, cuando ellos pidieron perdón y dieron perdón, fue algo genuino, ¿verdad? Ambos, entre la relación entre Jacob y Esaú. Y vamos a terminar con estas preguntas. Creo que las puedo mandar al chat también. ¿Cómo reaccionamos cuando nos encontramos con un ex jefe que nos despidió de forma injusta? Hablando ahí de venganza, ¿verdad? Jacob y Esaú. Hoy sí me la va a pagar este jefe, ¿verdad? O con un vecino problemático. Es que es la señora que siempre deja la basura enfrente de la casa.
el gato, ay, no aguantamos el gato. O un ex profesor que nos aplazó. Ajá, ahorita eso quería, ahorita, mire, ya me lo voy a, ahorita ya nos vamos a desquitar, ¿verdad? Y justo me toca atender a mí, al ex profesor, ¿verdad? Ah, ya, oh, ahora sí, ¿verdad? Es que yo perdono, pero no olvido. Muchos nos vamos en esa excusa, ¿verdad? O cómo reacciono yo cuando me encuentro a alguien que me debe dinero o alguien que me pidió prestado algo y nunca me lo devolvió. Bueno, si les pedí algo, díganme mejor, mire, le presté esto porque a mí se me va a olvidar, ¿verdad? Entonces, perdón, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando alguien me ha quitado algo y yo me lo encuentro, ¿verdad? ¿Cómo voy a reaccionar? Ya, no, a vos no te hablo porque te acordás aquel día, de aquella fecha, aquel año, me hiciste esto, me quedaste viendo mal. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo es nuestro comportamiento cuando nos encontramos con gente que nos ha hecho algo malo? Creo que ya lo habíamos, ya habíamos hablado acerca de esto, ¿verdad? Pero ¿mostramos a Dios? ¿Mostramos a Jesús en esta parte o no? Ya es hora, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar de tarea Génesis 36 y Génesis 37 para leer. Y solo les otra vez voy a mandar al chat aquellas preguntas para reflexionar y estas otras preguntas para la próxima clase. Génesis 36 y 37. En Génesis 36 ustedes van a encontrar un relato de los hijos de Esaú. Ay, pero ahí hay la descendencia de Esaú. Yo la miro por la parte histórica, ¿verdad? Pero lo que vamos a buscar en Génesis 36 es qué significa Esaú es Edom. ¿Por qué se repite varias veces Esaú es Edom? ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero ahí lo vamos a leer varias veces y podemos consultar algún material. Pero en Génesis 35, 22 hubo un pecado que se menciona. ¿Hubo alguna consecuencia para Rubén, el primogénito de Jacob? ¿O algún castigo? Hubo un pecado sexual ahí, otro más todavía. Pero, ¿qué hubo ahí? ¿Verdad? ¿Hubo alguna consecuencia, castigo? ¿O en qué quedó todo esto? Bueno, cuando vayamos a leer Génesis 37, pensemos en #prudencia y pensemos en nosotros como padres. ¿Tenemos un hijo preferido o no? No, es que a este hijo, sí, es que a él solo la pechuga le gusta. Entonces solo la pechuga denle al niño. Es que es el niño menor, ¿verdad? No. 35. 35 es... Sí. Sí, 35, 22, perdón. Entonces, no leímos Génesis 35, 22 y hay varios versículos ahí que se mencionan ahí sobre esta situación de Rubén, pero después ahí vamos a leer capítulo 36, Esaú es Edom, esa es la tarea que significa, y la pregunta del 37, ¿tenemos hijos preferidos o no? O, si no, #prudencia. Ahora, ¿cómo podemos aplicar #prudencia en Génesis 37? Pobrecito José, le va a caer. Pero bueno, listo. Gracias, Ronnie. Listo, ¿verdad? Sí. Bueno, hermano, vamos a terminar con una pequeña oración y entonces con eso quedamos despedidos. Oremos. Señor, te damos gracias por esta noche, gracias por tu palabra y gracias porque hemos podido aprender de ella, Señor. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, ver en nuestro corazón, Padre, la disposición que realmente debemos tener a ponerte a ti en primer lugar sobre todas las cosas, Señor. Vemos en este caso el ejemplo de la familia de Jacob, Señor, que fue capaz de despojarse de sus ídolos y de tener un verdadero arrepentimiento, Padre. Y podemos ver en eso un ejemplo que podemos seguir. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, quien a través de tu palabra nos revela, Señor, dónde está nuestra debilidad, Señor, en nuestro corazón, en cada una de nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que nos sigas limpiando, Padre, para poder reconocerte sobre todas las cosas. Gracias, Señor, por todo. Pon en nuestro corazón y nuestra mente, Señor, el hábito y el deseo de seguir estudiando tu palabra, Señor, y que podamos seguir creciendo conforme tu espíritu, Señor, conforme a la estatura de Cristo. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos,
ha sido un gusto. Les estaremos mandando algún material extra que Darío ahí vaya poniendo. Y les estaremos haciendo llegar en el chat. Hermanos, un anuncio rapidito. El domingo ya no hay restricciones, así que todo el mundo puede venir. Vamos a celebrar Santa Cena una vez más por los que no se pudo. Y si estuviste la semana pasada, se puede estar otra vez también, ¿verdad? Y es posible que no haya luz el domingo en este sector, así que mejor que todos vengan. Siempre vamos con planta. Vamos a estar haciendo el culto allá. Y es así, vamos a grabar el mensaje y postearlo hasta después. Pero mejor que vengan todos, inviten a alguien, ¿verdad? Que estamos siempre con las medidas de bioseguridad también. Bueno, excelente. Entonces, de esta manera, hermanos, ha sido un gusto poder vernos nuevamente y esperamos vernos entonces el domingo, todos juntos. Bendiciones.